Humberto Morales. Gracias, presidente. Parado aquí, en este escaño ayacuchano, podremos decir, presidente, que Ayacucho tiene memoria. Y buscar la justicia, presidente, no es odio. Y lo decimos desde Ayacucho, presidente. Y entrando al punto que nos atañe, presidente, se ha planteado como referéndum 4 reformas, presidente. Financiamiento privado de los partidos políticos, reforma de la administración de justicia, bicameralidad, reelección, presidente. Y pregunto si eso resolverá los temas de fondo que el país en este momento está demandando. Y entonces, cuando comenzamos a ver las prioridades del país, nos encontramos con que necesitamos una reforma económica, una reforma de cómo debe funcionar el país en la lucha contra la corrupción. Necesitamos pensar en la organización del presupuesto público que en este momento beneficia a otros sectores. Necesitamos entender que existe una zonificación económica, ecológica necesaria para el país. Eso es lo que se necesita. Se necesita pensar en una organización de gestión y de principios de subsidiariedad, presidente. Y en ese camino no estamos discutiendo ese tema. Necesitamos ver los derechos laborales, los derechos de las comunidades campesinas. Necesitamos verlo, presidente. ¿Y con qué cosa es lo que pretende el Ejecutivo con estas reformas? ¿Resolver esos temas de fondo? No, presidente. Pasado el 9 de diciembre, luego del referéndum, la pobreza irá creciendo. El pueblo continuará en las calles exigiendo sus derechos, derechos ambientales. Eso es lo que va a continuar, presidente. O sea, lo mismo. Vamos a tener lo mismo. Porque con este referéndum no se pretende cuestionar el modelo económico. Tenemos que dejarlo ahí, sacrosanto modelo económico. Pero en contraparte, ¿qué se ha dicho acá? Se ha dicho que tenemos que discutir si esta Constitución tiene que ser principista o tiene que ser reglamentaria, como un tema de fondo. Eso no es un tema de fondo, presidente. El tema de fondo es pensar que sea reglamentario o no, o el tema es qué representa esta Constitución. Y yo veo con mucha alegría que la derecha empieza a entender que esta Constitución no puede resolver más los problemas del país. Y eso es lo que ha dicho acá la derecha en su conjunto, salvo algunas excepciones. Hemos visto además acá que la derecha se ha visto forzada a discutir un referéndum planteado desde el Ejecutivo. Y entonces, presidente, el país comienza a entender que el referéndum puede solucionar los problemas. Y ese es el mensaje que le están dando. Y no es cierto, presidente. Cuando hablamos de la bicameralidad, 9 de las 12 constituciones han sido y han expresado bicameralidad. Pregunto si se han resuelto los problemas del país. Durante todo este tiempo la oligarquía nacional ha vendido la patria como ha querido. Y en ellas hemos podido ver cómo en las cámaras de senadores elitistas, los nobles, podían resolver los problemas que generaba la Cámara de Diputados. Y hoy se pretende otra vez dar esas facultades a una Cámara de notables en el país para que pueda resolver los problemas. No, señor, los problemas de quienes defienden. Y defienden a los ricos, defienden a esta oligarquía, defienden a aquellos que se han llevado en peso el país. Y hay que decir claramente, eso es lo que defienden. Porque si se defendiera a la grande mayoría del país que está reclamando derechos en las calles, tendríamos entonces pensar en una mayor representatividad. Acá se está discutiendo, presidente, en que hay que defender la autonomía de este poder. Por supuesto que es importante defender la autonomía, pero más importante que eso, presidente, es la legitimidad. Y esa legitimidad este Congreso lo ha perdido. Y lo ha perdido, presidente, porque no ha tenido la capacidad de representar
a la gran mayoría de los ciudadanos de este país. Porque los pobres de este país también son ciudadanos, presidente. Y en ese camino tenemos que decir además que cuando se plantea una bicameralidad como parte de la solución de la problemática nacional, estamos mintiéndole al país. Lo ha dicho mi compañero Marco Arana aquí en gran detalle este tema. Nosotros por eso, presidente, nos oponemos a esta reforma trucha. Por eso nosotros nos oponemos a la mentira que le están vendiendo al pueblo. No le dicen la verdad, que estas 4 reformas no resuelven la problemática del país y necesitamos con urgencia una nueva constitución política del Perú. ¿Y por dónde se va a ejecutar esto? Vía una asamblea constituyente. ¿Y esta asamblea constituyente cómo va a ser convocada? Adelantando las elecciones generales. Ese es el camino que no quieren discutir. Ese es el camino que no quieren poner en tapete. Porque el espíritu de esta constitución neoliberal es la que ha venido facultada para seguir expropiando y vendiendo al país, para que los corruptos puedan negociar. Para eso se ha hecho, presidente, para que empresas transnacionales puedan comerciar con gobiernos y bancadas y partidos, porque no les importa el país. Bien decía José Carlos Mariátegui, no existe una burguesía, una oligarquía nacionalista. Y lo complemento, lo único que existe es un conjunto de sanguijuelas que viven de sangre y sudor del pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Vamos a hacer una pausa ahora con los representantes de las bancadas para darle también la oportunidad a los congresistas no agrupados. Tiene la palabra el congresista Rosas. Gracias, presidente. Este Congreso se ha caracterizado en los años de la República por trabajar responsablemente. Hemos trabajado y seguiremos trabajando de esa manera. Pero lo que no podemos permitir es trabajar bajo la exigencia y el capricho del gobierno, que nos pone plazos y términos para hacer las cosas a su medida. Es decir, proyectos de él a la carta. No puede ser, presidente. Dice que el pueblo está con él, pero yo no sé qué pueblo, porque el pueblo del Perú está protestando fuera de los trabajadores públicos, porque le han quitado la negociación colectiva, atentando contra sus derechos laborales. Los profesores están reclamando porque están mal pagados. La anemia ha aumentado 43%. Los niños no tienen alimentación saludable. Mire, la reconstrucción solo han ejecutado el 18% de todo el presupuesto. Dicen que para el 2021 recién se va a terminar. Ese pueblo no está con este gobierno. Este pueblo está reclamando sus justos derechos, presidente. Y entonces nosotros como Congreso, que representamos a esa población, tenemos que hacer respetar nuestro fuero parlamentario y decirle al gobierno que respete la independencia de poderes, que no esté teniendo injerencia y metiéndose aún con el Ministerio Público y con este Congreso. ¿Sabe lo que quiere el gobierno? Cambiar la Constitución o cerrar este Congreso y hacer una Constitución a su medida, a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para implementar la ideología de género, como él lo dijo acá el 28 de julio, antes de fin de año. Y nosotros no podemos ser ingenuos sobre eso, presidente. Por otro lado, quiero decir que la propuesta de paridad es una propuesta discriminadora. ¿Sabe por qué? Porque si fuera aprobado, discriminaría a los afroperuanos, pues, que también requieren su cuota. Discriminaría a las comunidades nativas, que también deberían tener su cuota. Es una propuesta discriminadora y que afecta la valía de la mujer. ¿Sabe qué, presidente? La mujer no necesita un bastón, una muleta legal para llegar al poder. La mujer necesita que se le reconozca su verdadera capacidad, su idoneidad, su habilidad y su talento, su meritocracia. Entonces eso de poner la paridad no tiene ningún sentido porque es discriminador. Mire, presidente, en los países como Argentina, que han puesto la paridad, solo hay 38.9% de mujeres. Luego en Brasil hay 10.7%. En Chile, que dicen 40% de cuota para las mujeres, solo hay 15.8%. En Colombia, que pusieron 30%, solo hay 18.7%. En Panamá, que han puesto 50%, solo hay 18.3%. Díganme los señores que defienden la paridad. Y en Perú, sin tener cuota de género, cuota de paridad, hay 27.7%. Más que en Panamá,
más que en Colombia, más que en Chile y otros países. Por eso esta propuesta de paridad no tiene ningún sentido, presidente. Yo quisiera preguntar si a los que hablan de paridad y el rol de las mujeres van a votar por las candidatas a la alcaldía y presidentes regionales como mujeres. No. Acá no es el respeto a las mujeres. Las mujeres tienen su propio valor, su idoneidad, su capacidad, y hay que votar por la capacidad que tienen las mujeres. No hay que presentar a una mujer minusválida, sin capacidad. Hay que presentar a la mujer tal como es, con honor, con valía, con virtud, con capacidad y con talento, presidente. Por otro lado, para terminar, para ir avanzando, quiero invocar, presidente, de acuerdo al artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, que dice, en una de sus partes al final, que se considere la segunda votación, presidente, en los 7 días. Proyectos de ley responsables, serios, que se deben trabajar, no se puede exonerar del plazo de la segunda votación. Dice una parte del artículo 78, la segunda votación a que se refiere el inciso del artículo 73, es decir, la doble votación, deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo. ¿Para qué? Para que volvamos a pensar y repensar y discutir y debatir. Esta segunda votación será a totalidad y con debate, presidente. No podemos nosotros decir, somos congresistas y parlamentarios que respetamos a la población, y luego en nuestros hechos mostrar debilidad. El pueblo no es débil, el pueblo es fuerte, sabe decirle al gobierno de quien sea, respeten la independencia de poderes, respeten los fueros. ¿Por qué vamos a responder al capricho y a la exigencia del gobierno? No se exonere, presidente, le hago una invocación y a todo este Parlamento que no se exonere la segunda votación, sino que cumplamos con lo que dice el reglamento. Mostremos al país que respetamos el reglamento y las leyes. Esperemos los 7 días, discutamos de nuevo y votemos de esa manera responsablemente. Y de ninguna manera este pueblo peruano debe dejarse llevar ni arrinconar por las exigencias y el capricho de este gobierno, que lejos de trabajar en bien de la población, está haciendo otras cosas, sino más que destruir la democracia, destruir la institucionalidad, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Este es un debate histórico de gran trascendencia constitucional. Y yo quisiera recordar a 3 grandes peruanos que lucharon por el retorno a la bicameralidad en nuestro país. El primero de ellos es don Valentín Paniagua, presidente constitucional, excongresista y exdiputado y presidente de la Cámara en la década de los 80. El segundo de ellos, y me disculparán el tono personal, pero es Javier de Belaunde Luz de Somocurso, diputado en 5 oportunidades por Arequipa. Y el tercero de ellos es Henry Piz, congresista en un Congreso unicameral. Los 3 batallaron por el retorno a la bicameralidad porque en distintas experiencias políticas fueron testigos de la importancia de contar con un Parlamento más fortalecido, la importancia de contar con un Parlamento que tenga espacio para reflexión política, para acabar con abusos de mayorías, para acabar con las nefastas leyes sorpresa y para contar con el espacio suficiente para que la ciudadanía, la opinión pública, la prensa, se involucre en los debates entre que una norma se aprueba en una Cámara y pasa a ser revisada por otra. Entonces creo que hoy estamos dando un paso en la historia constitucional muy importante y me alegra poder recordar a esos 3 grandes congresistas peruanos que impulsaron la bicameralidad. De la propuesta que ha sido consensuada en la Comisión de Constitución, yo quisiera aportar 3 elementos que creo que son necesarios y que se encontraban originalmente en el proyecto de reforma presentado por los congresistas Vicente Ceballos, Gino Costa y yo. Uno de ellos es la necesidad que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, cuente con una representación de los pueblos indígenas. Es absolutamente necesario que esta Cámara se asegure entre una representación que nos ayude a
que la democracia sea real y que la democracia responda a todo el Estado peruano, incluso en las zonas más alejadas de nuestro país. El segundo elemento que creo necesario es un diseño más inteligente de la bicameralidad, en el sentido de recoger una de las críticas fundadas que se hacía a finales de los 80 de la bicameralidad respecto a que podía ser demasiado tortuoso y burocrático el camino de los proyectos de ley hasta convertirse en ley, necesariamente pasando por las dos cámaras. Yo lo que propondría, cogiendo una figura de el mundo jurisdiccional, es darle una suerte de certiorari a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, con lo cual leyes orgánicas, reformas constitucionales, necesariamente pasen por las dos cámaras, pero en el caso de leyes ordinarias, que sea el Senado el que decide si interviene o no. De esta manera, en el caso de leyes que requieren una pronta aprobación, podríamos asegurar que el Congreso no pierda la rapidez o no pierda la posibilidad de dar en poco tiempo las leyes que el país reclama y que en determinadas circunstancias son urgentes. Y el tercer elemento que estaba recogido en el proyecto de bicameralidad presentado es el de la paridad. Creo que es absolutamente necesario que lo discutamos, que lo incorporemos y que sea parte de la propuesta final. A ello le agrego un cuarto punto que no había señalado inicialmente, que es la necesidad de establecer en rango constitucional, que es una manera de demostrar políticamente la importancia que le damos al tema, la necesidad de presentar una declaración jurada de intereses. Tenemos que asegurar que los conflictos de interés se acaben en la labor parlamentaria y esta es una manera de dar herramientas a la sociedad, a la prensa, de fiscalizar y de asegurar que en este Parlamento lo que prime siempre sea el interés. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Que prime el interés nacional, el interés público y no el interés de unos pocos. Estas cuatro propuestas creo que pueden enriquecer el dictamen y el consenso ya alcanzado y estoy seguro que la decisión que tomaremos el día de hoy fortalecerá al futuro Parlamento y con ello se fortalecerá a la democracia y al Estado constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista de la UNDA. Congresista Dagmer. Señores congresistas, señora presidenta a cargo, este es un debate que abre un proceso en el país, que ya está abierto en la sociedad, pero no en la escena pública, no en la escena política. Es un proceso que va a terminar necesariamente en un cambio constitucional general, porque el régimen está en crisis. ¿Qué país tiene 4 presidentes seguidos que están enjuiciados por corrupción? El Perú. ¿Qué país tiene la crisis que tenemos el nuestro en términos institucionales? El Perú. ¿Qué país tiene la corrupción que va por todos lados, en todos los sectores, en todas las instancias? El Perú, el nuestro. Estamos viviendo la crisis de este país, la crisis que tiene sus raíces discutibles y discutidas, pero que se está expresando nítidamente. Por eso, acudir a una discusión constitucional es empezar a arañar la solución de fondo. Se requiere un proceso constituyente básico, donde rediscutamos y los intereses generales del país se pongan por delante, y no los intereses de algunos grandes capitales, de algunos financistas, de algunos ladrones, de algunos sinvergüenzas, de algunos narcotraficantes que empiecen a dirigir los intereses del Perú. Por eso es que este debate es importante, no hay que subestimarlo, no hay que dejarlo de lado. Pero hay algunas cosas que es bueno señalar, quisiera señalar solamente 3 aspectos, reiterando o ampliando lo ya señalado por los compañeros de la bancada de Nuevo Perú. Primero es el tema de soberanía y patria. Estamos en un país donde no somos ni siquiera dueños de nuestros recursos naturales y se está acrecentando la entrega. ¿Acaso no se está queriendo entregar el petróleo a una empresa originaria en Colombia y afincada en Canadá, que es básicamente especuladora?
y que lo que viene es a capturar la refinería de Talara, a capturar el oleoducto, a capturar los pozos petroleros, a hacer especulación con ellos. Para eso es la ley orgánica de hidrocarburos, para regalárselos, para quebrar y privatizar la refinería de Talara. Eso es parte de un proceso de corrupción general. Está en curso, está en debate, es parte del debate, porque la Constitución tiene que ver con las garantías del Perú sobre su soberanía. ¿Acaso el gas de Camisea no está a punto de ser dejado de lado porque se va a hacer un ducto que va a llevar por la costa para generar energía eléctrica para vender a las mineras y al norte de Chile, mientras se va a regalar el gas de Camisea para que lo exporte la empresa NASA, que ya está en este momento en el consorcio Camisea, para llevar el gas a Chile? Y vamos a tener la vergüenza histórica para los peruanos, y que eso termine de concretarse, que el gas de Camisea, que tiene el etano para hacer la petroquímica, va a terminar siendo hecho en Chile, y la única petroquímica que va a haber en la costa del Pacífico Sur va a ser en Chile, producto de esa política que está en la ley orgánica de hidrocarburos. Eso es parte de la crisis, ciertamente. Es parte de la discusión de fondo que hay en el Perú, y por eso estamos en crisis. Y si miramos también la desigualdad, ¿cómo ha crecido la desigualdad en el país? Lo único que está igualando al Perú es cada vez más la precarización del empleo, es cada vez más la pobreza, es cada vez la falta de oportunidades de la gente. Eso es lo que está igualando al Perú. Y al mismo tiempo está igualando al Perú una concentración de la riqueza en pocas manos, como pocas veces se ha visto. Ya quisiera Malpique estar vivo para volver a escribir los dueños del Perú y señalar quiénes son esos dueños, unos cuantos bancos y unas cuantas empresas extranjeras. Entonces, ese es el momento constituyente. Si nos están quitando la patria, nos están quitando la nación. ¿Y cómo vive el Perú esas circunstancias? La viven que la política es apropiada por el dinero. Si se concentra de esa manera los recursos, el dinero se apropia de la política. Y por eso es que tenemos la crisis política que vivimos ahora. No voy a entrar al detalle de la crisis política, todos los conocemos, pero sí señalar dos características centrales con las cuales termino. Nuestra democracia no es una democracia de ciudadanos. Por eso está bien que se recurra, aunque sea limitadamente, parcialmente, a hacer una consulta, un referendo constitucional. Me parece bien limitado. Se ha dicho ya en el dictamen que hemos presentado en minoría que discrepamos, pero el mecanismo hay que profundizarlo. Y la gente lo va a asumir y lo va a seguir más allá de las limitaciones que se le impongan. Porque el país requiere un cambio constitucional. ¿Acaso la Constitución no está ya agotada, no está inservible? El Perú tiene futuro dominado por unas cuantas empresas dedicadas a extraer los recursos naturales y a controlar el Estado. ¿No acaso es cierto que la política está dominada por los grupos económicos? ¿No es cierto que los principales miembros del directorio del Banco Central de Reserva hacen política y de esa manera dominan también los partidos y parte de la política? Estamos en una circunstancia donde hay que recuperar la política para la soberanía y no para el capital extranjero, no para los grandes bancos o para los grandes grupos económicos. Tiempo adicional. De ahí que los derechos universales del Perú, de los peruanos, no están garantizados. Debemos ser una república de ciudadanos, pero los derechos universales cada vez se debilitan más. De ahí que la nación pluricultural de todas las sangres está dejada de lado, está casi al abandono. Está ahí a ver si subsiste como pueda y en las condiciones que pueda, pero crece y lucha. De ahí que los derechos de género, los derechos de pluriculturalidad van también disminuyendo o desapareciendo, y la gente los reclama con justicia y con exigencia. Es por eso que el proceso constituyente tiene que centrarse ahora, por lo menos en este referéndum, en algunas de las preguntas. Hemos planteado varias propuestas, yo quisiera insistir en las siguientes. Se tiene que recuperar la noción de república de ciudadanos. Esto es, tiene que haber ciudadanos con derechos plenos. Algo de eso se está consultando, pero todavía no suficientemente. Las propuestas que hacemos en el dictamen en minoría es para que se incorporen por preguntas. Para concluir. Preguntas que permitan a los ciudadanos expresar lo que verdaderamente sienten. No estamos en un país donde no hay derechos laborales. Aquí no hay derechos laborales reales. Y todavía se quiere dar leyes para acabar los pocos que existen. Aquí los agricultores de las comunidades campesinas están condenados a la miseria. Los pescadores están condenados a que se acaben sus recursos si es que se amenaza con la explotación petrolera. Y tenemos un problema serio en la base misma de los trabajadores. No hay derecho de los trabajadores. Hasta el derecho de la negociación colectiva en la administración pública. Para concluir.
Termino diciendo que este debate no va a ser acercar a las fuentes constitucionales básicas del país. El Perú, como país de todas las sangres, estamos al puerto del Bicentenario, tenemos que empezar a recuperar con más fuerza, y lo recuperaremos no en este proceso de consulta, pero será parte, porque es parte de toda la crisis del país. Recuperaremos a Sánchez Carrión, el primer fundador de la Constitución peruana, cuando plantea que el país no puede ser un país de siervos, tiene que ser un país de ciudadanos. Recuperaremos a Túpac Amaru, cuando plantea que... Para concluir. Una soberanía activa frente al imperio, porque no podemos supeditarnos de otros, sino unirnos con América Latina en un mundo que ya es multipolar. Y las preguntas concretas que responderá la gente al momento dirán puntos de vista distintos. En algunas cosas vamos a votar no, o exigiremos más, o discutiremos más en la próxima sesión que se discute el tema para que se amplíen y mejoren las preguntas. Pero en todo caso, yo estoy seguro que la idea fundamental de la sociedad peruana es que se requiere, en la crisis de régimen, un cambio estructural del Estado para tener un Estado democrático, Tiempo. un Perú nuevo en un mundo nuevo. Gracias, congresista Dagmer. Congresista Cruz. Presidenta, buenas noches, colegas parlamentarios. El país en estos momentos requiere fortalecer las instituciones. El Congreso de la República no está exento de ello. En tal sentido, desde Alianza para el Progreso, saludamos la voluntad política que se ha tenido en este tema de las reformas que se ha venido trabajando. La bicameralidad contribuirá a mejorar nuestra representación, una proporción acorde a la dimensión del país y al número de electores. Permitirá al Parlamento efectivizar no solo de mejor forma nuestra función de representación legislativa, sino también el trabajo especializado en las comisiones y pleno del Congreso. Todos sabemos, especialmente los congresistas que representamos a departamentos de geografía extensa y accidentada, de la dificultad de poder canalizar y atender los problemas de los diferentes sectores de la sociedad. Estamos a favor de la bicameralidad porque un sistema de doble cámara permite emitir mejores leyes. Con el sistema unicameral, entre el 2001 al 2003, fueron observadas 126 autógrafos. Mientras que con la bicameralidad, entre 1988 y 1990, solo 6 autógrafas, generando de esta manera un gasto mayor. El sistema unicameral ha convertido al Poder Ejecutivo en la Cámara Revisora de las leyes, haciendo las funciones del Senado. Por lo tanto, es importante la bicameralidad porque contribuye a fortalecer lazos con países que tienen este sistema y que forman parte de la Alianza del Pacífico, como Colombia, Chile y México. Es por ello que la bicameralidad da oportunidad de tener doble tipo de representatividad, uno por territorio o jurisdicción y otra de representación nacional. Considerando, Presidenta, el aumento de la población, en 1991 un parlamento representaba a 55,000 personas aproximadamente. Hoy representamos a más de 180,000 ciudadanos. De esta manera, un mayor número de parlamentarios mejoraría la representación y permitiría brindar un mejor servicio en sus circunscripciones y de especialidad en las comisiones para cubrir. Gracias, Presidenta.